La Segunda Guerra Mundial abarcó un periodo de 6 años y 2 días, iniciándose el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Alemania a Polonia y concluyendo el 2 de septiembre de 1945 con la capitulación de Japón. A lo largo de esta extensa etapa, se libraron intensos combates por tierra, mar y aire en Europa, Asia, África y Oceanía, con un costo humano de 80 millones de vidas. Este conflicto alcanzó la desafortunada distinción de ser el más sangriento en la historia de la humanidad. El 1 de septiembre de 1939, las fuerzas de la Alemania nacionalsocialista y Eslovaquia invadieron Polonia, desencadenando así la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que 3 días después, el 3 de septiembre, Gran Bretaña, Francia, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Sudáfrica, Transjordania y otros países de la Commonwealth declararon la guerra al Tercer Reich, no pudieron intervenir para ayudar al debilitado ejército polaco, que fue blanco de la llamada Guerra Relámpago o Blitzkrieg. En esta estrategia, la base de Westerplatte en Danzig fue aislada primero, con el mar Báltico, y luego los tanques Panzer cruzaron el río Barta por Katowice para avanzar como un rodillo en coordinación con la aviación sobre las provincias de Poznań, Pomerania y los Cárpatos. A pesar de las expectativas, los polacos lograron detener temporalmente a las fuerzas alemanas en la batalla de Wesure e incluso llevaron a cabo una carga de caballería liderada por la Brigada Pomorska. Sin embargo, las divisiones alemanas resultaron imparables, cruzando rápidamente el río Nariu por el norte y tomando enclaves importantes en el sur, como las ciudades de Cracovia y Łódź. En el centro, se apoderaron de Kutno y Madlin antes de sitiar la capital, Varsovia, desde el río Vístula, sometiéndola a intensos bombardeos por parte de la Fuerza Aérea Alemana. En el frente occidental de Europa, el ejército francés, resguardado inicialmente detrás de las fortificaciones de la línea Maginot, emprendió la ofensiva del Sarre al cruzar la demarcación con Alemania cerca del Palatinado. Dado que la línea Sigfrido alemana, que protegía el Tercer Reich, estaba incompleta y contaba con escasas unidades germanas en las cercanías, las fuerzas francesas ocuparon inicialmente algunos territorios en suelo enemigo. No obstante, a medida que el ejército alemán se fortaleció y tras una serie de enfrentamientos, logró expulsar a las fuerzas francesas y a una división del cuerpo expedicionario británico, que se retiraron derrotadas hacia Francia. Incluso en aquellos días, los aliados anglo-franceses no pudieron asegurar el control de sus propias aguas en el Océano Atlántico, ya que los submarinos alemanes comenzaron a causar estragos. El SS Ezinie, un transatlántico, se convirtió en la primera víctima, siendo hundido por un submarino y resultando en numerosas bajas, incluyendo ciudadanos de los Estados Unidos, que en ese momento mantenían una posición neutral. Inesperadamente, el 17 de septiembre de 1939, la Unión Soviética invocó el Pacto Germano-Soviético Ribbentrop-Molotov para declarar la guerra a Polonia e iniciar la invasión de sus provincias orientales de Grodno, Białystok, Polesia y Galicia. En ese momento, el ejército polaco, debilitado por los enfrentamientos contra las fuerzas alemanas, no pudo resistir eficazmente. El Ejército Rojo avanzó y sometió a las divisiones polacas exhaustas, ocupando enclaves como Lwów, Tarnopol y Pinsk. En ocasiones, incluso colaboraron con las tropas alemanas, como ocurrió durante la conquista de la fortaleza de Brest. Posteriormente, las fuerzas alemanas ingresaron en la capital, Varsovia, el 27 de septiembre, y a principios de octubre, se rindieron los últimos bastiones polacos en la península de Helle y la ciudad de Kak. Tras la desaparición del Estado polaco, Adolf Hitler y Joseph Stalin dividieron el país, entregando la mitad occidental a Alemania y la mitad oriental a la Unión Soviética. Aprovechando el estallido de la Segunda Guerra Mundial en Europa, en el lejano Oriente, el Imperio japonés, que previamente había estado involucrado en la Segunda Guerra Sino-Japonesa contra el Segundo Frente compuesto por la República Nacionalista China del Kuomintán y la China Roja representada por el Partido Comunista Chino, reanudó las hostilidades en Asia. Después de varios meses de relativa calma, Japón lanzó un ataque en el otoño de 1939 contra la provincia central de Hunan. Sin embargo, las fuerzas japonesas fueron detenidas en una emboscada llevada a cabo por el ejército chino durante la batalla de Changsha, lo que obligó al gobierno de Tokio a ajustar su estrategia y dirigir sus esfuerzos hacia el sur de China. Lograron un exitoso desembarco en la región costera de Guangxi y tomaron la capital, Nanning. En el frente occidental, las hostilidades entre el Reino Unido, Francia y Alemania se estancaron detrás de las respectivas línea Maginot y línea Sigfrido.
Ambos bandos optaron por no lanzarse mutuamente ataques, a la espera de un posible acuerdo de paz entre las partes. Este peculiar periodo, en el que apenas se registraron combates, fue denominado Guerra de Broma o Drole de Guerre. Mientras tanto, en la Europa del Este, se observaron movimientos, ya que la Unión Soviética invocó nuevamente el Pacto Germano-Soviético, Ribbentrop-Molotov, e inició la invasión de los tres países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Se encontraron con una resistencia simbólica breve, protagonizada por militares letones en Maslenki y milicianos estonios en Tallinn, antes de que todas las repúblicas quedaran sometidas bajo la influencia del Kremlin. La Batalla del Atlántico fue el único teatro de operaciones donde se libraron combates directos entre Alemania y los aliados occidentales. Decenas de submarinos alemanes causaron estragos en el tráfico mercante con destino a las Islas Británicas, hundiendo numerosos buques mercantes e incluso un portaaviones en el Canal de la Mancha. Estos ataques submarinos se vieron complementados por el despliegue de minas magnéticas lanzadas por hidroaviones al sur de Inglaterra, las cuales provocaron el hundimiento de varios cargueros en el estuario del río Támesis. Además, un submarino llevó a cabo una acción valiosa al infiltrarse en las Islas Orcadas y hundir un acorazado inglés en la base naval de Scapa Flow. Una de las gestas más destacadas fue protagonizada por el acorazado alemán Graf Spee, que llevó a cabo una cacería de mercantes en el Océano Atlántico a lo largo de las costas de África y Sudamérica. Sin embargo, después de ser interceptado por una escuadra inglesa cerca de Argentina, se refugió en el puerto de Montevideo en Uruguay y finalmente fue hundido por su propia tripulación durante el evento conocido como la Batalla del Río de la Plata. El 30 de noviembre de 1939 marcó el inicio de la Guerra de Invierno en Escandinavia, cuando la Unión Soviética bombardeó la capital de Helsinki e invadió Finlandia, reclamando ciertos territorios que los finlandeses se negaron a ceder al Kremlin. En este conflicto, el Ejército Rojo, con fuerzas considerablemente superiores, se enfrentó a un diminuto ejército finlandés bajo el liderazgo del mariscal Karl Emil Mannerheim. Sorprendentemente, contra todo pronóstico, las fuerzas finlandesas resistieron en un entorno nevado y boscoso con temperaturas árticas. La determinación finlandesa y las tácticas de guerrilla, especialmente las habilidades de los esquiadores, permitieron repeler los múltiples ataques de las tropas soviéticas en las fortificaciones de la línea Mannerheim, que se extendía por Karelia entre el mar Báltico y el lago Ladege. También se mantuvo la resistencia en las regiones internas de Sale y en el extremo polar de Laponia y Petsamo. En un giro sorprendente, el Ejército Rojo se vio obligado a retirarse derrotado de Finlandia en la Navidad de 1939, después de que dos de sus divisiones y algunas unidades de tanques fueran cercadas y aniquiladas por los finlandeses en la batalla de Suomussalmi. A fines de 1939, se desató la llamada Ofensiva de Invierno, liderada por el ejército chino, siendo la campaña más extensa hasta esa fecha al abarcar miles de kilómetros de frente, desde el norte hasta el sur de China. Aunque en algunos puntos se infligieron considerables bajas a las divisiones del ejército japonés que ocupaban el país, y en ciertos sectores, se logró hacer retroceder a los invasores en regiones como Hunan, Anhui, Shaanxi, Jiangxi, Yuyang, Cantón y a lo largo del río Yangtze, los japoneses rápidamente contraatacaron. Recuperaron el territorio perdido e incluso ampliaron sus dominios, como en la Mongolia Interior, donde, con la ayuda de la caballería del ejército mongol, conquistaron los enclaves estratégicos de Buyuan y Lin. No obstante, la situación fue muy diferente en la provincia sureña de Guangxi. Allí, el Kuomintang arrolló al enemigo, y mediante una hábil maniobra de embolsamiento, destruyó a una división mixta compuesta por soldados japoneses y taiwaneses en la batalla del Paso de Kunlun. Este acontecimiento no solo permitió a las fuerzas chinas reconquistar la capital local de Nanning, sino que también generó el colapso de todo el frente meridional, atrapando a un grupo de ejércitos completo entre las costas del Golfo de Tonkin y la frontera con Vietnam.